y me hace un control y entonces me llevan al calabozo. Creo que el fracaso tiene que gestionarse en todos los ámbitos de la vida. Lo normal en esta vida es perder. Y yo he visto a creadores de contenido llorar. Mentí un día por Josep Pedrerol. Yo nunca entenderé el compañero que te mete la puñalada por detrás porque cree que su tertulia es mejor que tus blogs o viceversa. Y cuando yo veo que no tengo opción de crecer más en cierto medio de comunicación, levanto la mano y que lo aprovecho otro compañero. El periodista en España vive por y para el fútbol. Bienvenidísimos a un nuevo episodio de Time Out. Hoy vamos a tener una grandísima charla. Yo creo que va a ser muy épica. Andrés, ¿qué tal estás? Sí, muy bien. En esta nueva temporada, en la que nosotros traemos un formato distinto, vamos a hablar con una persona que ha creado también un formato distinto, que la está petando esta temporada en internet, que es Rodri Fáez. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Andrés? ¿Atiga? ¿Todo bien? ¿Qué tal estás? Nosotros estamos muy bien, encantados de tenerte por aquí. ¿Cómo estás ahora mismo? Pues mira, estoy en esa fase en la que me están volviendo ciertos fantasmas, ¿no? Porque justo aquí al lado, os lo estaba comentando ahora mismo, la última vez que vine hice el ridículo tremendo, no pude encestar ninguna, y digo, madre mía, estuve a punto de calentar la muñeca hoy, pero mira, afortunadamente con este nuevo formato estoy más cómodo, más tranquilo y no... De hecho, hemos decidido retirar esos tiros por gente como... No, es broma. Sí, es broma. Puedes decirlo abiertamente. Hoy tengo muchas ganas de charlar contigo porque, como decía Andrés al principio, justo hablamos de nuevos formatos y yo creo que tú eres un grandísimo referente de esto, por lo menos para mí, me gusta mucho lo que estás haciendo. Entonces vamos a empezar un poco por el principio, porque hace muy poco yo he estado en Gijón. Entonces, quiero que nos hables un poco de tu ciudad, un poco de lo que veía mucho yo por allí, que me llamó mucho la atención, es que ibas a cualquier bar y en todos los bares había fútbol, porras de fútbol por todas partes. O sea, me pareció espectacular. Entonces, cuéntame si te viene un poco la afición de ahí o no. Me viene de ahí, porque tú ten en cuenta que cuando tú naces en Gijón y te gusta el deporte, no es que quieras ser futbolista profesional, sino que quieres ser futbolista del Sporting, ¿no? Y es algo que nosotros siempre tenemos y que, además, pienso que el deporte para eso es algo que facilita la identificación con el entorno, ¿no? Y es que es el día de hoy que mis semanas se condicionan por y para el partido del Sporting. Fíjate, cuando yo empecé con mi chica, le dije dos cosas. Dije... Yo no molesto nada, pero el punto número 2 es que todas las semanas el Sporting de Gijón juega un partido de fútbol, por lo cual eso hay que intentar respetarlo. Y no, lo respeta porque al final es una pasión, ¿no?, que llevamos todos dentro. Y encima de Gijón, ¿qué te voy a contar? Que yo soy de allí, es mi sitio en el mundo donde quiero que me entierren, ¿no?, como dice Luis Enrique. Y es que lo tiene todo, porque es una ciudad suficientemente pequeña para estar tranquilo, pero suficientemente grande como para buscar planes diarios, temas de cultura, música, cine. Es una ciudad muy viva que encima tiene mar. Exacto. ¿Qué quieres que os diga? No, el mar me parece un punto decisivo en ese aspecto, estando aquí en Madrid. Ahí siempre con el mar siempre digo una cosa, cuando hay comparaciones entre colegas de pues uno es de Madrid, el otro es de Teruel, de Zaragoza, yo siempre mato a la gente diciendo, pero tengo mar, tío. ¿Tú? Pues mucha gente luego busca en verano el mar, ¿no? Yo te quiero preguntar porque has dicho que cada semana se ve al Sporting, pero últimamente cada semana se sufre más al Sporting. O sea, cada semana, los últimos 30 años se sufre con el Sporting. Entonces no sé cómo ves tú a corto plazo, por resumirlo así, el futuro más cercano del Sporting, porque este año ha habido peligro de bajar a segunda división. Este año todavía los tengo por aquí porque, vamos, hubo un momento que yo pensé que nos íbamos y además fijaos que da la casualidad que el Sporting, a pesar de que últimamente por esa gestión horrible en los últimos años siempre ha estado más en segunda que en primera, pero es de los creo que son 7 u 8 clubes que nunca ha descendido el fútbol profesional. Entonces, claro, era como diciendo, para una cosa que nos queda, hemos ganado un Oscar, lo tenemos ahí que es nuestro título, ¿no? Pero aparte de no bajar de segunda división, pues es algo que casi temíamos, pero bueno, espero que la cosa vaya mejor, afortunadamente, espero, confío, deseo, porque si no es que ya no sé a qué me voy a dedicar. Antes aquí, fuera de cámaras, estabas hablando precisamente de esas cámaras, entonces yo quiero que nos cuentes un poco cómo fueron tus inicios en la comunicación, porque empezaste detrás de las cámaras. Empecé, fijaos, con 15 años tuve que falsificar un DNI para intentar que me aceptaran en un curso que vi en la calle Espronceda, en Gijón, en el centro, pues un típico curso de comunicación audiovisual, ¿no? Entonces empecé, pues, me llamaba muchísimo la atención porque futbolista no podía ser, a juzgar por lo obvio. ¿Cuándo te diste cuenta de que no podías ser futbolista? Yo creo que con 3 años ya. No tenía razón de ser y digo, ya está, hombre, ya está. Pero a partir de ahí, fijaos,
la edad mínima eran 16 años, entonces digo, bueno, hice ahí un truquín, me aceptaron. Antes era más fácil, ¿eh? Era el tema más del fácil, DNI. sí, claro. Eso que ahora hay más tecnología entre Canva, Photoshop, tal. Sí, Sí, pero ya te tienen a ver, pillado. yo creo que también hicieron un poco la vista gorda los responsables del curso, que dijeron, mira, tenemos aquí a gente de 40 y pico años y viene un niño de 15, pues no pasa nada. Claro. Y entonces empecé, pues eso, siendo cámara y llevando además cámaras antiguas, no estas que son tan modernas y tan sencillas. Y ya me di cuenta cuando llegó esa época en la que tienes que elegir qué estudiar, qué no estudiar. Entonces ya dije, mira, voy a intentar estudiar para seguir formándome. Ya sé lo que es ser cámara, sé lo que es editar, sé lo que es realizar, ¿no? Que son tecnicismos que a mí me vinieron muy bien. Y a partir de ahí, pues nada, hasta el día de hoy, siendo muy friki de las cámaras, y por eso me vino muy bien YouTube, ¿no? Por recuperar aquella esencia. Claro, de ahí te fuiste luego a estudiar la carrera a Salamanca, Sí. tuviste una estancia en Países Bajos, Sí. otra en Estados Unidos. Yo quiero preguntarte cómo de importante fueron tus padres o tu familia para poder permitirte cumplir o intentar cumplir tu sueño en este aspecto, y segundo, ¿cómo valoras tú o qué importancia le das a haber salido de casa para poder crecer como persona y como periodista? Fijaos, yo a mi familia le doy una importancia tremenda y no por el tópico habitual de decir, oye, pues porque al final te puedes llevar bien, mal, regular, pero sí que es cierto que la enseñanza que me dieron fue tremenda en el sentido de que hay que formarse, de que nunca te tienes que cerrar una puerta, de que tienes que estar abierto a cualquier tipo de consejo que te pueda dar alguien que sea mayor en edad o menor. O sea, y en ese aspecto, ese aprendizaje continuo o reciclaje, ¿no?, en el que estamos, me viene de familia y me vino muy bien, ¿no? Y de hecho, uno de los consejos que me dieron mis padres siempre es el de estudia para intentar que donde nosotros no podemos llegar, pues puedan llegar otros, ¿no? Y ahí es donde entran las becas, que yo no entiendo por qué en España la gente no pide más becas, porque son una de las ventajas que tenemos en este país, que vienen muy bien. Y entonces, a partir de ahí, pues tuve la beca Erasmus a Holanda, a Países Bajos, que me vino muy bien para ver un poco también comparar otro tipo de estilo académico, y en ese caso era mucho más práctico. O sea, yo llegué allí y me dicen, no hay exámenes. Y digo, ¿what? En Alemania es lo mismo. En Alemania es Claro. todo trabajo escrito, Es que es no eso. tienes que ir a clase, no tienes que tomar apuntes, O sea, yo te lo estaba- buscas tú por tu cuenta. Yo estaba en el paraíso porque, claro, llego allí y me dicen, no, aquí no hay exámenes, vamos a estar unos meses al principio dando teoría y luego los otros meses son prácticos. Te damos 100 euros, creo que eran, de presupuesto, y el examen era un documental. Wow. Y entonces, Qué claro, guapo. digo yo, Sí, ostras, esto está guapísimo. esto mola. De venir de España, de meterme unos Claro. lomos de estos de enciclopedia casi, de teoría, aquello pues fue increíble. Y luego entonces, al año siguiente, precisamente también por una beca interna que conseguí, nos fuimos a un intercambio con Estados Unidos, a Ohio, que es donde me empapé muchísimo de la cultura norteamericana, NBA, NFL, etcétera, un poco de todo. Y allí también aluciné un poco porque, primero, el nivel académico era mucho más bajo que el de aquí, cosa que me venía muy bien. Yo estudié el día antes, que era especialista, pues ya casi tenías que estudiar las 2 horas antes. Y luego también hicimos varios proyectos de, pues eso, de creación de un medio de comunicación, y ves un poco hacia dónde ya querías tirar tu carrera profesional, siempre y cuando se dieran las circunstancias, ¿no? Y yo creo que eso es todo base de lo que en casa mamé durante toda mi infancia. ¿Qué sacas positivo o cuál fue el mayor shock cultural para bien y para mal, tanto de Países Bajos como de Estados Unidos, más allá de lo académico? Pues mira, de Países Bajos el impacto fue cuando, voy a ser sincero, o sea, cuando iba completamente mangao por la noche, volviendo de fiesta, Erasmus, no pasa nada, es lo normal, y me monté una bici. Ay, Dios. Que era lo normal, o sea, pues vas a una Sí, bici, pues, me robaron 3 o 4 bicis, pues compré 2 o 3, tal, robé un par de ellas, bueno, lo típico, cosas. Y entonces eran como las 3 de la mañana y pum, cierran todos los bares, todos los holandeses por ahí peores que yo, Sí. y digo, vaya, me voy para casa, tal, y claro, me pararon. Entonces me para la policía y digo yo, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Y entonces me hace Claro, un en control. inglés además, entiendo. Sí. O sea, Y me hace un control y entonces me llevan al calabozo. Entonces, claro, ahí ¿Y es tú cuando, qué es ahí es esto, cuando por te das favor? cuenta de que el shock cultural es el que es, porque aquí en España vas en bici, no pasa nada si te hacen un control de alcoholemia, porque no te suelen hacer un control de alcoholemia, y ahí como es un medio de transporte igual, pues fue un shock cultural importante el hecho de estar Bienvenido a Países Bajos. en un calabozo o lo que fuera aquello durante un par de horas hasta que me bajara un poco el pedo, ¿no? Y en Estados Unidos el shock cultural fue un tópico tremendo, pero que fue espectacular, porque empecé a jugar a lo que allí llaman soccer. Y entonces, pues nada, entras en la dinámica del equipo, te facilitan ciertas cosas incluso a nivel académico, es decir, si no puedes ir a un examen lo avisas, tal, tienes ciertas ventajas que el resto de estudiantes no tenía. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando entro en esa dinámica
te ponen a desayunar, comer y casi cenar con el equipo, ¿no? Sobre todo la comida y el desayuno. Y el desayuno me ponen 2 slices de pizza que eran como mi antebrazo. Para ¿Cómo? desayunar. Para desayunar. Entonces, claro, yo digo... Esto es desayuno de resaca, ¿no? No, 100%. Pero parecía que estaba en Holanda, ¿sabes? Y entonces hablo con el mister y tal, y digo, oye, llevo 3 días comiéndome 2 trozos de pizza así de grandes para desayunar, está muy bien que luego lo quememos, pero es que o sea, no da más de sí el esófago. O sea, me empiezo a vomitar ya. Me dan ganas de vomitar en cada sesión de entrenamiento. Y entonces el tío me dijo, no pasa nada, vamos a intentar ayudarte porque tú eres de fuera, tal, bla, bla, bla. La sorpresa del siguiente día es que me ponen 2 hamburguesas. Y entonces el shock cultural era en plan, bueno, esto... ¿Pero esto a qué hora del día? No, pues 8 de la mañana. Joder. Tío, era una guerra perdida, ¿sabes? O sea, Entra duro. De pizza hamburguesa, perfecto. no, y espectacular. encima como que te estaban haciendo un favor, ¿sabes? Y digo, bueno, pues nada. Muchas gracias, pero esto no era lo que quería, pero no pasa nada. Sí. En cuanto a prácticas, Sí. cuando ya empiezas a hacer prácticas, hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, dime si esto es cierto. Sí. ¿Hiciste prácticas en el Rincón del Vago? Sí, sí. ¿Pero esto cómo es? Pero había prácticas del Rincón del Vago. Hice honor al nombre del Rincón del Vago, O sea, ¿sabes? no tiene sentido alguno. Pues fue gracioso porque cuando tú estás en este caso en Salamanca, ¿no? Donde yo estudiaba, pues en el tablón de anuncios hay un montón de anuncios, ¿no? De, oye, pues pedimos estudiantes que quieran hacer. Y como yo siempre fui un poco culo inquieto, pues de repente vi el Rincón del Vago y dije, tengo que devolverles todo lo que me han dado. Y empecé allí y claro, era cuando justo el Rincón del Vago lo había comprado, creo que era Yahoo. Entonces, claro, se habían hecho de oro, dicho mal y pronto, y entonces tenían una redacción un poco más amplia y entonces dentro del portal, bueno, no sé si era Yahoo o Terra o ambos, no sé si ya me lío, pero en ese portal pues ofrecían ciertos servicios a los que entraban, aparte de los apuntes, exámenes y demás. Y había una sección pues de cultura. Entonces a mí me dicen, pues venga, ponte a hablar de esta película, haz una crónica, una review y de música, ¿no? Que era un poco lo que a mí también me gustaba aparte del fútbol. Era curioso porque tú redactabas de cosas que no habías ni escuchado ni oído, ciertas cosas que vas aprendiendo del periodismo, que dicen, pues tú da igual, de estreno de Spider-Man 1, pues no lo has visto, pues da igual, haz una crítica igual. Pero estuvo muy bien y la verdad que aprendí sobre todo temas de redacción, cosas diferentes. Y chulo. nos decías también lo de en Países Bajos, como el tema de que no había exámenes y vas Sí. directamente a las prácticas. ¿Crees que en España falta un poco ese paso de que sea un poco más práctico todo, sobre todo en periodismo, ¿no? Que al final es hacer, hacer y hacer. 100%. Yo creo que hay un término intermedio entre ambas, ¿no? Porque yo me di cuenta en Estados Unidos y en Holanda que la gente no tenía la educación que sí que teníamos aquí. Y eso se consigue gracias a la formación y a estudiar mucha teoría, ¿no? Y en ese aspecto creo que si buscamos un gris entre tanto negro y blanco, creo que sería lo ideal, ¿no? Porque yo notaba, bueno, en Estados Unidos a mí me preguntaron una conversación o 2 conversaciones que son lapidarias. Ah, ¿de dónde eres? Ah, de España. ¿Y qué idioma habláis en España? Spain, Spanish. Pero es que no contento con eso, la misma persona a mi colega, que era de Manchester, dice, ¿de dónde eres? Ah, de Manchester. Ah, ¿Manchester dónde? No, England. Se queda así, dice, pues pensaba que era Manchester, Ohio. No, England. Y dice, ¿y qué idioma habláis en Inglaterra? Claro, el otro, imagínate, el típico guiri, Manchester de toda la vida, Claro. tal, pues dice, a ver, English. Pues lo mismo, ¿no? Y entonces yo creo que eso aquí en España sí que lo tenemos casi de base, que es una cosa que yo creo que es muy importante, pero también es cierto que las teorías que hay o las prácticas, mejor dicho, que hay fuera, aquí en España no existen, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando estoy en ese curso de Erasmus en Holanda, me hago una inmersión tremenda neerlandesa en una comuna autosuficiente. Y estoy con ellos, casi conviviendo cada día. Ellos, a ver, no eran hippies, además. O sea, eran gente de media clase alta incluso, que decían, oye, pues nosotros es muy vivimos común aquí. entre Europa esto. 100%, En claro. Francia pasa también. Pero yo no lo sabía. Claro. Y entonces, claro, cuando llego ahí y veo que tienen sus peras, sus manzanas, sus tulipanes y que lo hacen todo ellos, lo siembran, lo recolectan, tienen incluso sus propias escuelas, claro, yo aluciné y digo, joder, esto mola, Claro. porque te das cuenta un poco también lo que es la esencia del periodismo, de buscar historias, y es algo que, por ejemplo, aquí en España faltaba, ¿no? Faltan prácticas, tenemos mucha formación. También es cierto que ahora con el periodismo deportivo, tú mismo lo sabes con el canal de YouTube, cada vez hay más gente que quiere ser periodista deportivo haciendo la carrera o no haciendo la carrera. Sí. Yo debo reconocer que soy un intruso, porque yo hice la carrera de Historia, tengo un máster de periodismo deportivo. Bueno, pero es un oficio pero también. Es un oficio. Yo siempre pienso que el periodista se hace, no se estudia. Pero no sé qué opinas de
cómo debería tratarse con las nuevas generaciones el hecho de que cada vez haya más periodistas que quieren ser periodistas deportivos y cada vez haya menos huecos, porque incluso con las nuevas tecnologías no da para todos. No sé si debería gestionarse el fracaso en las nuevas generaciones de mejor forma. Yo es que, mira, Andrés, creo que el fracaso tiene que gestionarse en todos los ámbitos de la vida, porque estamos en una existencia en la que vas a perder mucho más que ganar siempre. Y da igual que hablemos de deporte, de artes escénicas, de ingeniería, o sea, lo normal en esta vida es perder. Hay unos pequeños números, como quien dice, o porcentaje que ganan, pero que son la excepción. Lo que pasa es que son los que se llevan el foco. Claro. Entonces eso yo es una de las cosas que hago siempre muchísima... sobre todo mucho focus en eso, porque es que al final creo que los chicos de hoy en día están sobreexpuestos. Porque cuando nosotros, o al menos en mi caso, éramos más pequeños, yo veía pues, la tele, escuchabas la radio, el periódico, pero no tenías tantas redes sociales porque estaban empezando. Ahora, los de esta generación, a mí me da mucho miedo. Mucho miedo porque veo que están todo el día con el TikTok, con los Reels, al igual que yo. Pero que yo tengo una formación, o vengo de una generación que hizo la transición hacia esta nueva era, y me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo porque veo chicos que además la cara con la que ven los TikToks es cara de desgana, de cara de fracaso incluso en algún caso, ¿no? De ya aceptar que estamos aquí para durar unos años e irnos de la mejor forma posible. Y creo que es algo que en las escuelas o en la vida o en las propias comunidades autónomas deberían de tener en cuenta porque incluso yo ya he visto casos de gente, creadores de contenidos, que han dejado todo esto porque no les podía. O sea, la ansiedad les podía a lo bestia y lo pasaban mal y llegaba la hora de publicar el vídeo de YouTube y no tiraba y se enfrascaban, borraban el vídeo, lo volvían a subir al día siguiente, tampoco funcionaba y yo he visto a creadores de contenido llorar. Es que es muy complicado. Y es jodido que eso, es jodido, claro. Yo creo que es muy importante tener en cuenta el tema del fracaso. No sé si tú personalmente ha habido algún momento en tu carrera que recuerdes o que nos puedas contar o cómo gestionaste ese fracaso. Mira, yo empecé en YouTube siendo el primer periodista que teniendo un puesto en medios de comunicación, bueno, con Juana Roita, con Guille Glez y con Andrés Cabrera, que fueron ellos los que iniciaron, ¿no? Pero cuando yo me meto ahí, ostras, vi un mundo tremendo, ¿no? Entonces empecé a hacer blogs y demás, ¿y qué pasa? Que pues, algunos te funciona, otros no te funcionan. Claro. Y lo fácil que sería ponerse delante de una pantalla y empezar a rajar o hacer una tertulia que sabes que va a funcionar, pero yo siempre me he diferenciado del resto para hacer cosas no muy diferentes, pero algo distintas, ¿no? Y hay veces que te da mucha rabia y dices tú, joder, me he ahorrado una pasta tremenda, he sacado de aquí, he hablado con una marca, voy a conseguir el protagonista y no funciona. Y el algoritmo dice que no. Y aparte crees que es algo guay, porque muchas veces dices, me he currado este formato. Los vídeos que más te curras muchas veces son los que menos funcionan. Es la ley de Murphy. Es como no puede ser. Y hubo un par de veces que, sobre todo llegada la pandemia, que dije, nada, lo dejo. Lo dejo porque, quiero decir, yo tengo mi trabajo y me complico la vida de una forma y no entiendo por qué. O sea, afortunadamente me da para pagar el alquiler, pero bueno, lo que te da también YouTube, ¿no? Que es esa libertad creativa que no te dan los medios de comunicación, pues es lo que me enganchó ahí. Pero sobre todo en pandemia me lo pensé muchísimo. Pero claro, empecé a hacer FIFA, que claro, no puedes hacer viajes, no puedes hacer blogs de partidos porque no te dejan entrar. Y FIFA funcionó. Entonces hice un modo carrera en plan de risas, que encima yo lo doné todo lo que ganaba para asociaciones benéficas, etcétera. Y dices tú, bueno, pues aguanta, es una forma, tal, no sé qué. Entonces, se va reinventando. Sí, precisamente decías que es mucho más fácil a través de tertulias y que siempre te has querido diferenciar y tal. Siempre se suele decir, ¿no?, que para ser periodista hay que saber mentir, o al menos, no sé si mentir, pero un poco... Parecer que dices la verdad, ¿no? El arte de las palabras. ¿Tú has tenido que usar esto alguna vez? ¿Has mentido alguna vez en alguna información, alguna noticia? No, mira, mentí un día por Josep Pedrerol. Porque de repente, con las locuras de Josep, pues estamos expuestos a una presión tremenda. Fue mi primer año en Madrid y recuerdo que Riquelme jugaba en el Barça, Riquelme jugaba en el Villarreal. Y entonces me dicen, consigue a Riquelme, vete o sea, de repente un día a las 3 de la tarde dice, vete hoy a Villarreal, consigue a Riquelme. Y digo, bueno, pues te lo dice el jefe, te montas en el coche, vas para Villarreal, 3 horas y media de camino, llegas allí, justo acaban el entrenamiento y un compañero de Riquelme que le veo, digo, oye, perdona, te tengo que pedir un favor porque me han pedido que entreviste a Riquelme. Y se queda así diciendo, Riquelme no da entrevistas. Claro, yo no tenía ni idea. Te quedas así como diciendo, hostia, ¿y ahora qué hago? Estoy en Villarreal, con la presión ya extra que te da la responsabilidad externa e interna. Y entonces nada, pues está su hermano allí. Me dice, ese es el hermano, habla con él si quieres y tal, no sé qué. Entonces le dije abiertamente que yo venía en nombre del Atlético de Madrid.
Mira, un triple nunca mejor dicho aquí. Pero claro, porque yo tenía un temor y un terror tremenda que yo al día siguiente me fuera a la calle. Digo, escucha, aquí primero el pan y luego el resto. Y entonces le solté esta, digo, bueno, yo había escuchado que muchos periodistas utilizaban, o que muchas direcciones deportivas utilizaban a periodistas, entonces digo, bueno, vamos a ver si a mí esta me cuela. Y coló. Y es más, al poco rato, no me acuerdo si fue Antoñito Ruiz en la cadena COPE, dijo que Riquelme había estado comiendo o cenando en casa del director deportivo del Atlético de Madrid. Digo yo, no sé si tuve algo que ver o no, fue casualidad, pero yo por lo menos. Y también os digo, me arrepiento tremendamente porque primero, ni era normal aquella presión que teníamos, ni sobre todo es normal hacer esas mentirijillas para conseguir ciertas cosas, ¿no? Total. Sí, ¿qué opinas de precisamente que en el periodismo deportivo haya estas presiones? Que haya periodistas deportivos que se vean expuestos a este tipo de circunstancias en según qué formas. Ya no... Pues mira, es una basura. Porque quiero decir, estamos en un momento en el que se nos llena la boca de hablar de salud mental y demás, y tú no tienes que exponer a nadie ni presionar a nadie para que te consiga una entrevista hasta ciertos límites. Yo entiendo que tú como jefe puedas exigir, pero de ahí a llevarlo al límite creo que es algo tan injusto porque hay gente que sí, o sea, yo en ese caso, pues oye, la presión la he llevado siempre muy bien, estoy muy acostumbrado por ciertos temas que también viví a nivel personal, digo, para mí esto es un juego y ya está, pero hay otras personas a las que les cuesta mucho, se lo llevan a lo personal, les cuesta dormir, les cuesta descansar, luego llegan a casa, lo pagan con su familia y son cosas que... Y sobre todo porque al final en el periodismo deportivo para conseguir futbolistas, jugadores de básquet, NFL, lo que sea, hay dos caminos, que es el de la presión o el del buen rollo. Y yo he visto a gente triunfar con buen rollo. Total. Y es el hecho de decir, oye, que hay otro camino, que hay otra opción, que hay otra forma de ver un poco el periodismo o la comunicación y que luego también ves, ya no solo para conseguir jugadores, ¿no? O entrevistas, sino también para crear formatos. O sea, yo nunca entenderé el compañero que te mete la puñalada por detrás porque cree que su tertulia es mejor que tus blogs o viceversa. Eso existe y es una pena. ¿Y te ha llegado? Sí, hombre. ¿Y te ha pasado? Claro que llega. Claro que llega. Y además tengo capítulos interesantes de gente que te enteras de que raja de ti cuando en 2018 o 2017 yo era el único que hacía esto. A ver, este friki de la cámara, no sé qué. Y de repente lo dicen delante de gente que te lo cuenta. Y dice, oye, este imbécil ha soltado esto. Y de repente ahora es el creador de contenido que da lecciones por ahí. Y te ríes. Te tienes que reír. Claro que te tienes que reír porque al final aquí somos pocos y nos conocemos todos, ¿no? Exacto. Tú has estado en diferentes medios de comunicación, en muchos diferentes medios. No sé si nos puedes contar qué hay detrás de ese cambio constante. Si has ido cambiando porque te apetecía, si has ido cambiando porque ibas quemando etapas, o cuál era la razón. Mira, una de las cosas que yo aprendí en Estados Unidos fue el hecho de que esto no sirve para siempre. Es decir, el hecho de que yo el día que me vaya, que no sé si es mañana porque me apuñale un ultra o yo qué sé, o dentro de 40 años porque me da un paro cardíaco, no lo sé, pero yo creo que al final hay que dejar un legado y el día que me vaya yo quiero que la gente diga, pues este tío fue valiente porque se fue de Gijón, empezó con Pedrerol, Punto Radio, luego hizo tele, luego volvió a Estados Unidos, hizo cosas diferentes, ¿no? Y que al final parte de ese legado quiero que sea el hecho de que no pasa nada por decir que no a un trabajo. Entendiendo las circunstancias de cada uno, ojo, porque yo siempre he tenido la gran suerte de hasta hace 4 años no tener pareja y eso me daba una movilidad tremenda y de no tener ciertas ataduras familiares que creo que es importante, ¿no? Pero yo eso siempre lo tuve muy en mente y cuando yo veo que no tengo opción de crecer más en cierto medio de comunicación, levanto la mano y que lo aproveche otro compañero. Eso lo tengo muy claro. Me ha pasado, me está pasando. Sí. Veréis en los próximos meses. ¿No quieres darnos una pista? No quiero dar pistas, pero bueno, igual está muy relacionado con Estados Unidos. ¿Cuándo sale esto? ¿Cómo? ¿Cuándo sale esto? Confirmación, por favor. 2 semanas. Igual ya se sabe. No se sabrá, pero bueno. Dejo ahí el hype. Me podéis seguir en mis redes sociales. Pero bueno, el tema es ese, que cuando ves ciertos topes, a mí no me gusta estar estancado, sobre todo, ¿no? Y me gusta hacer cosas. Y la verdad que donde he estado siempre me han dejado porque me han conocido muy bien los jefes de primeras y me han dado esa manejabilidad para hacer ciertas cosas diferentes que me han venido bien para despejar sobre todo la mente, ¿no? Dentro de estos medios también estuviste trabajando para Fútbol Club Barcelona. Sí. Y yo quiero que nos cuentes un poco la diferencia que hay entre trabajar para un medio, que al final hablas de todo, a trabajar a un club, que al final yo creo que tienes muchas más limitaciones. Y un tío como tú,
no sé, que haces tantas cosas diferentes, no sé cómo te enfrentaste a ese reto. Fue una cosa que fue muy coyuntural por el hecho de que yo en Gol Televisión no era excesivamente feliz y estaba ya, pues eso, lo que os contaba, ¿no? Un poco ya tendiendo mucho más al estancamiento que a la libertad creativa. Entonces llegó, me lo pensé, digo, mira, está bien para oxigenar, para ver un poco también lo que hay al otro lado, ¿no? Dentro de ese legado que a mí me gustaría dejar. Y sobre todo dije, bueno, vamos a ver, vamos a intentarlo. No sé cuánto duraré, pero duré seguramente menos de lo que pensaba, porque también es cierto que era distinto, ¿no? Porque hay una cosa que yo pienso que para trabajar en un club necesitas, que es la pasión por ese club. Total. Claro. Entonces llega el Barça, yo no soy del Barça. De hecho, hubo un momento en el que casi el Barça y el Sporting se emparejan aquel año en Copa del Rey. Y yo andaba loco. Digo, ojalá nos toque el Sporting y os meta 4. O sea, y todos flipando ahí. Claro, catalanes son muy, muy rectos y muy serios. Claro, estos flipaban diciendo, joder, este cabrón. Pero estuvo muy bien porque al final gané muchísimo en empatía, ¿no? En empatía con el jugador, por saber lo que hay al otro lado, también empatía con los propios clubes, porque desde el periodismo tendemos a zurrar a la mínima a los jefes de prensa y no sabemos cómo tienen que lidiar con los futbolistas, cómo tienen que hablar con los protagonistas, etcétera, y es una labor muy, muy complicada. Y sobre todo ves que ciertas ventajas que tienes, como es el acceso a los jugadores, primero, no es tan fácil como se ve desde fuera, y segundo, que está todo condicionado a que un señor marque un gol. Totalmente. Que yo es algo que nunca he entendido, pero vas ganando en esa empatía que dices tú, bueno, si no marca el gol, pues es normal que este contenido no salga porque lo matan. Claro, o si ganan, o si pierden, o si... Claro. Y entonces eso sí que es cierto que la empatía fue lo que más aprendí en aquel año, que fue muy positivo, ya os digo, pero que fue corto porque al final, pues eso, viene una cadena como ESPN y son trenes que no puedes dejar de escapar. La empatía, la cercanía con los jugadores son cosas que hemos visto en tu canal de YouTube en esta nueva sección. Ahora hablaremos de ello, pero antes de eso toca hablar quizá uno de tus mejores o más conocidos momentos como periodista deportivo, que es cuando el árbitro decide pitar el final de la Champions League y a ti, no sé cómo, de repente te llega que Cristiano Ronaldo quiere hablar contigo y al final acabas dando una de las exclusivas más grandes de los últimos 10 años, tranquilamente. Fíjate que yo ahí siempre digo lo mismo, yo es que puse el micro, o sea, al final los reporteros estamos en manos de lo que digan los futbolistas. Sí que es cierto que hay un componente de confianza por parte del futbolista, ¿no? Que al final también elige, dice, si un tío te cae mal, es muy complicado que te pueda dar una exclusiva así, ¿no? Pero yo puse el micrófono, aquel día yo hablé con alguien muy cercano, ¿no? a Cristiano y me dijo, háblale, que pase lo que pase, quiere hablar. Entonces, claro, ¿qué vas a decir? Si Cristiano quiere hablar, pues que hable. Lo que quiera, vamos, como si quiere que me ponga a hacer el pino desnudo delante de él. Y entonces nada, pues se acabó el partido, no hizo buen encuentro él, porque fue bastante discreto, vamos a decirlo así. Y entonces todos los focos iban a Gareth Bale, que había marcado 2 goles, las cantadas de Karius, la chilena del Galés, un poco de todo, ¿no? Y entonces fue darme la vuelta, ya lo tenía cerca y fue relativamente sencillo. Entonces pasó lo que pasó. Entonces, claro, yo estaba un poco acojonado, no os engaño, ¿eh? Porque había tanto ruido que cuando suelta lo que suelta, yo pensaba que había dicho otra cosa y digo, espérate, ¿eso suena a despedida? Y entonces ya es cuando coge carrerilla y suelta todo lo que soltó, ¿no? Y fue gracioso. Más allá de la entrevista, la reacción de los compañeros cada vez que les entrevistaba. Porque tú hablas con Benzema, con Sergio Ramos, creo que estaba Kiko Casilla, Carvajal, Nacho, toda esta gente. Y claro, les tenías que decir lo que había ocurrido. Yo te voy a preguntar por esto que acaba de decir Cristiano y no se lo creía a nadie. Pero no, o sea, no era algo que hubiera dicho en el vestuario o que se Luego viera... sí que dicen que el único que lo sabía era Marcelo. Marcelo sí que admitió que se lo había dicho. Muy bien, han tenido muy buena efectivamente. relación. Pero el resto como que no... Tampoco le sorprendió a lo bestia, ¿eh? Ojo, claro. O sea, como que, bueno, pues si se va, se va. Pero me sorprendió muchísimo porque me dio la sensación de que, claro, bueno, y te lo decían muchos de ellos, dice, o sea, ¿te ha dicho eso ahora? Que acabamos de ganar la Champions, hemos derrotado al Liverpool. ¿En serio? Digo, y entonces hubo uno que no se lo creía y hasta que no se lo pregunté en antena, que además hace así el giro de cuello de ¿what? Pues no, yo creo que no terminó de creérselo. Qué fuerte. Sí, sí. Cuéntanos también cómo fueron tus inicios en YouTube, porque nos decías antes que, bueno, que al empezar, pues lo típico, ¿no? A lo mejor subes un formato, no funciona tanto, luego otro sí. ¿Cómo fue un poco esos inicios y cómo llegas hasta el día de hoy, donde sacas este formato, que a mí personalmente me gusta mucho, el de 24 horas con los deportistas, y ahora te preguntaré más acerca de ello. Pues mira, YouTube, hago 10 años esta temporada.
no me di cuenta, pero el otro día alguien me lo dijo. Me dice, ¿tú te das temporada cuenta? que entra ahora. No, o sea, En la que este año. Este año, 2025. O sea, yo el primer vídeo lo subí, creo que era noviembre de 2015. Wow. Que claro, te da vértigo porque dices tú, joder, yo pensaba que llevaba menos años, pero sí que es cierto. Y fue en un Paris Saint-Germain Real Madrid, precisamente, ¿no? Que yo aquella temporada subió el Sporting, y está un poco relacionado con el Sporting, cosas que tiene el fútbol, ¿no? Y la creación de contenido. Porque yo descubrí a un youtuber que se llama Elopi23, Sí. que es un notas, Elopi te queremos, pero eres un notas. Y entonces sube el Sporting, y el Sporting sube a última hora, dependiendo de un gol que marca el Lugo, bueno, etcétera. Y entonces arma un viral tremendo. Entonces yo me doy cuenta, porque el viral lo encuentro en YouTube. Digo, ¿quién cojones es este tío? Que acaba desde su casa de hacerme sentir algo muy bonito, ¿no? Ese sentimiento también de empatía con un jugador. Yo estaba en el estadio y él en su casa y, ostras, me mola más casi lo que hace él que lo que hice yo en el estadio. Y entonces empecé a escarabijar. También hablé mucho con el Opi, porque ya luego vi que me seguía y entonces estuvimos muy en contacto. Y entonces me empezó a hablar de YouTube. Y fue él el que me metió un poco el virus. Diciendo, tío, tú tendrías que meterte ahí haciendo historias, blogs. Yo blogs era con B y eran escritas, ¿no? Y de repente digo, videoblog, tío. Digo, bueno. Y entonces me compré una GoPro pequeñita y se lo propuse a mi jefe. Digo, oye, mira, en los partidos de Champions, ¿por qué no hacemos un blog y tal de esto? Le tuve que explicar, yo como si fuera un experto, que me lo había contado el Opi, ¿no? Y entonces mi director no lo vio, o sea, no lo descartó, pero tampoco lo vio muy allá. Entonces, como no lo vi muy por la labor, digo, oye, ¿lo puedo hacer yo? Digo, dice, si no te metes en líos, para adelante. Y entonces empecé así con los blogs y la verdad que me empezó a gustar, sobre todo la libertad creativa que yo tenía de hacer lo que me daba la gana, Claro. como me daba la gana y con quien me daba la gana. Total. Y entonces me descubrí, además era un momento muy complicado dentro de la tele, pero no estaba yo muy centrado, no estaba yo muy identificado y era como que el oasis dentro de toda la nube negra, ¿no?, que tenía. Y me vino muy bien a todos los niveles y bueno, hasta el día de hoy, que espero seguir el resto de mis días con esto, ¿no? ¿Quiénes fueron los mayores críticos cuando empezaste con esta nueva vertiente profesional hace ya 10 años? Porque YouTube hace 10 años no es lo que era ahora y el periodismo tampoco. Pues los periodistas. Los periodistas, además es que, insisto, te llega todo en esta profesión. Y cuando tú rajas de alguien, o sea, yo hay veces que rajo de alguien porque sé que le va a llegar. ¿Y para que lo sepa. Entonces, claro. Pero ¿y por qué no decirlo directamente a la persona? Pues porque yo tanteo, cuando hay algo que no me gusta, tanteo primero a través de terceros. Y como vea que siga, entonces ya voy directo. Vale. Porque como tampoco tengo mucha mano izquierda, pues es una forma también de decir, vamos a ver si relajas. Pero fueron los mayores críticos los periodistas porque no lo entendían. Y hay gente que fue crítica en el buen sentido y gente que fue crítica en el mal sentido, ¿no? En el buen sentido estaba Manolo Lama, que le paró en un partido entre el Madrid y el Wolfsburgo, que fueron de mis, no sé, 3, 4, 5 primeros 16 creo que blogs. Es, ¿no? Si no me equivoco. Efectivamente, que fue, no sé si estaba ya Zidane incluso. Sí. Igual fue el primer partido de Zidane. Y entonces yo iba con mi GoPro y le digo, Manolo, oye, ¿te puedo grabar un minuto? Es un reportaje que estoy haciendo. Pero niño, ¿esto para qué es? Digo, pues para YouTube. Y me dice, madre mía, ya no sabéis dónde salir, ¿eh? Claro, él lo dice con una buena vibra tremenda y luego lo pensaba yo con mis padres y me dijo esto Manolo y mi padre me dice con toda razón de ser, dice, pues que te diga Manolo eso, tiene huevos, ¿eh? Él, que hace los partidos del Madrid, de la selección española, las tertulias, un programa de lunes a viernes a las 8:30 en la radio, luego a las 2:30 televisión, dice, anda, manda huevos, ¿eh? Y yo luego lo dije y digo, pues sí, pues tienes razón, pero Manolo lo decía en plan bien, entonces... Pero es que los periodistas al principio no entendían qué era YouTube, si era una competencia directa, y yo creo que el periodismo empezó a entenderlo hace relativamente poco. Eso te iba a decir, porque a día de hoy yo creo te siguen cayendo palos. No, ahora no. La gente lo entiende un poco más. Ahora ya se acercan y ya te dicen, oye, la gente lo entiende y lo hace. ¿puedo utilizar una imagen de tu vídeo con Huxen para tal? Y ahora les encanta, porque de hecho el otro día me pasó que Mediaset me pidió todo el vídeo como si fueran de ellos. Claro. Que es otro medio y coges y le metes una denuncia. Pero bueno, al final ahora lo van entendiendo más, aunque ha costado muchísimo, ¿no? Y para hacer este formato, que como te decía antes, a mí me gusta mucho personalmente, así que os recomiendo que vayáis a verlo. ¿Cómo te acercas a los deportistas? O sea, ¿cómo es ese primer contacto? ¿Es a través de, pues, que ya los conoces de algún momento, de algún evento? ¿O directamente a lo mejor te atreves a escribir a alguien? A lo mejor a día de hoy ya te escriben incluso algún jugador. Cuéntanos un poco. Es un poco mix de todo. Todo empezó el 24 horas con extractos de conversaciones que yo tuve con Borja Iglesias, con Morata, porque
porque veías cómo también el futbolista, y en general, no solo estos dos, ven cómo su imagen a través de los medios de comunicación está completamente viciada, ¿no? Porque al final tú pillas un viral y es lo que te importa. Pues no hacen hincapié especial en la persona o en la historia. Y entonces dije, coño, ¿por qué no hago algo parecido que acerque un poco a la audiencia con los futbolistas para que vean? Porque yo tengo muchos amigos, o sea, a día de hoy tengo más amigos futbolistas que periodistas, ¿no? Que, pues eso, y entonces el primer 24 horas a modo de prueba lo hice con Cote, el jugador del Sporting, y la verdad que quedó de cine. O sea, no fue el bombazo que fue el resto de la serie, porque no era una serie, digamos, seguida, pero fue espectacular porque Cote te lleva a la finca de su padre y de repente una vaca se pone a mear. Y te enseña a las vacas con una naturalidad tremenda, te enseña los cerdos que tiene ahí. Claro, el padre le dice, mira, este Rodri sale en la tele, ¿sabes quién es? Ni puta idea. Y claro, esa cercanía, digo, joder, esto está muy guay. Y entonces funcionó bastante bien aquel vídeo, aunque no funcionó tan bien como el resto, y dije, bueno, voy a dejar pasar el verano. Entonces empecé con Borja, y los primeros que hice fue un poco por amistad, decir, oye, necesito que me hagas este favor, tío, son unas horas ahí contigo. Y el de Borja fue un petardazo tremendo, tremendo, porque se juntó un montón de gente también de fuera del fútbol, que se metió a ver el vídeo, y a partir de ahí, pues se junta un poco. Hay casos de gente que te pide, que eso es el gran éxito y triunfo que tenemos, ¿no? De decir, joder, pues mira, hay gente que ya te pide hacer un vídeo. ¿Alguno que podamos saber que te ha pedido en concreto hacerlo? Que me ha pedido, ha habido varios, tío. No te voy a decir nombres por si acaso se enfadan, pero ha habido varios. Y sí que es cierto que el resto lo que hago es pues pedir a la gente de comunicación o directamente tiro DMs, como si fuera un sábado noche aquí, lanzando fichas a todo el mundo. Y la verdad que, sobre todo el éxito, más allá de que los jugadores también te pidan, es el hecho de que los jugadores, allá donde vas, te dicen, ostras, me veo todos los vídeos. Total. Y eso para mí es un espaldarazo tremendo porque no pensaba que iba a tener nunca esta llegada. Y que se sientan cómodos, ¿no? Yo creo que se sientan que es un espacio seguro donde pueden charlar contigo. Sí que es cierto que el periodismo clásico te dirá, es que no les preguntas nada. Cierto, bueno. Cierto. Pero porque yo busco otra historia en estas series, ¿no? Porque lo que quiero es que la gente, los chavales jóvenes y los que no son tan jóvenes, vean que el futbolista no es 4 Lamborghinis, 3 Rolex, una tía... No, hay gente muy normal que son como nosotros, que sí, que ganan millones, cierto, pero porque tienen esa suerte y no hay que llorar por eso. Sí, precisamente uno de los que comentabas tú ahora, que quizá es el que a posteriori mejor te ha salido, yo creo, es el de Dinhausen, el exfutbolista del Bournemouth, actual futbolista ya del Real Madrid. No sé si tú cuando hiciste aquel 24 horas, que está muy bien, como prácticamente de todos, o todos incluso, no sé si tú cuando lo hiciste ya sentiste que no sé si el Madrid, pero que quizá era su único año en el sur de Inglaterra y que ya podía petarla. Todo esto viene porque un amigo, Mikel, me dice, oye, está este chico aquí en la Premier, que yo ya lo seguía y tal. Y dice, yo creo, me lo dijo Mikel, que igual sí que podría hacer un 24 horas. Yo dudaba porque, claro, como al final yo sabía que este chico, tarde o temprano, o sea, si no esta temporada, era la siguiente, que lo iba a petar. Porque vi partidos suyos, tengo amigos en Málaga que te hablaban mucho y muy bien de él. Y digo, no sé si querrá hacerlo porque es muy joven, porque igual el proteccionismo. Digo, bueno, vamos a intentarlo. Y la verdad que me dieron más facilidades que nadie. O sea, fue una cosa tremenda. Y entonces, cuando hacemos el vídeo, yo siempre intento sacarlo en la misma semana, ¿no? Me doy un poco la paliza. Pero en el caso de Hoixen, dije yo, tiene que ser ya. Ya porque, digo, este tío está jugando muy bien y en una semana y media llega la convocatoria. Digo, cuidado, no le lleven. Porque yo, aparte, me habían preguntado por él en la Federación Española de Fútbol. Contactos que ven que estás en Bournemouth, te preguntan, etcétera. Digo, yo, hostia, este cabrón igual no está más de un mes aquí. Y entonces digo, lo tiro. Entonces, claro, ya inicialmente fue tremenda la llegada que tuvo. Y claro, me lo decía Edu Pidal esta mañana, el compañero de Onda Cero, y dice, vaya bombazo. Dice, porque claro, hay gente que lo ve de primeras pero que no vuelve al vídeo. Pero cuando ves que tiene más de 1,5 millones de reproducciones, dices, ostras, vaya bombazo, y seguramente seguirá. Muchas gracias al Real Madrid por este fichaje, por cierto. El repunte ha sido tremendo, pero sí, la verdad que fue increíble. Y sí que es cierto que ahí tienes también un poco la... Yo intento que el futbolista de cada semana sea pues lo más cercano y más fácil en cuanto a forma de conseguirlo, pero también es cierto que hay alguno a nivel de objetivos que digo yo, necesito este porque sé que tarde o temprano va a ser muy bueno, ¿no? ¿Y alguno de ellos te ha dicho fuera de cámaras alguna exclusiva así en secreto que luego no pudieras contar? Ahora no puedo decir quién, porque si esto sale en 2 semanas más o menos todavía estaremos ahí,
Pero hay uno que llegué a su casa y dije, no te puedo grabar la casa porque la tienes vacía, cabrón. Y entonces cogió y dijo, es que me voy del club. Y entonces digo, a ver, no hace falta que me lo digas porque si tú estás viviendo aquí y de repente en tu casa y más allá de la cocina no puedo enseñar nada, cabrón, pues ¿qué quieres que te diga? Podré ser tonto, me lo puedo hacer, pero hasta cierto punto, ¿no? Pero sí que es cierto. Y hay otro que también va a cambiar de aires, que ese sí que va a ser importante, que va a ser sonado. Y, por ejemplo, volviendo a Hoixen, cuando yo hablo con Dean, yo le dije, digo, tú tarde o temprano vas a llegar muy, muy alto a donde quieres, porque ya me han preguntado por ti. Y él es tan humilde, tan tranquilo, que no se lo creía. Porque es que fue justo publicar el vídeo y me llamó una persona muy importante del Real Madrid para cerciorarse, y esto es algo también que es un poco triunfo de la serie, de si este chico es igual que veían en la pantalla. Qué y guay. cuando una dirección deportiva... Qué fuerte, ¿eh? Te pregunta, oye, ¿esto es así? Porque, claro, la gente ficha por temas tácticos, pero también por temas humanos. Total. Y entonces ya pues te explayas y dices, pues mira, es un tío normal, tranquilo. A ver, es un pavo que está con su colega Alberto, que está comiendo pipas. Y su madre... Y su madre ahí echándole un cable, su padre también y jugando a la Play. O sea, ¿qué quieres que te diga? Total. ¿Que sale de noche? No, no sale de noche. O sea, También siento que salir por Bournemouth quizás es más complicado que salir por Madrid. sería muy complicado salir por Bournemouth de noche, ¿eh? Porque vamos, vaya agujero. Hablando de todo esto, llevas muchos años ya de carrera. Yo te quiero preguntar por anécdotas que hayas tenido con futbolistas del más alto nivel, más allá de la mítica entrevista con Cristiano, que te hayan hecho especial ilusión a ti o que sean de las más especiales que más cariño le guardas. Especial ilusión no lo sé, pero especial temor, una muy, muy, muy clara, con Iker Casillas. Pero acojonado. Estuve 15 minutos así. ¿En serio? Porque era una Supercopa de aquella época entre el Barça, Madrid, no sé si estaba Mourinho, yo creo que sí, pero vamos, había una crispación, pero tremenda, tremenda. Y entonces, era en el Camp Nou, típico la Supercopa del formato de antes, y entonces escucho a Iker, pero completamente nítido, detrás de la puerta, decirle al árbitro, vete de fiesta con ellos, ¿qué es lo que te falta? Vete. Entonces dije, no sé por qué, lo tuiteé. Y entonces de repente llega el jefe de prensa del Madrid y dice, va a salir Iker Casillas a hablar. Claro, de aquella ya todos los clubes estaban muy pendientes de Twitter. Digo, me cago en la mar. Digo, ¿quién me habrá mandado a mí tuitear esto? Porque claro, digo, va a desmentirlo. Claro, todo el mundo preguntando, oye, ¿ha dicho esto tal? No sé qué. Yo, sí, que ha dicho esto. Y hubo un momento que dije yo, a ver si no era él. Y a ver si era un masajista o otro compañero que tiene la voz igual cuando grita que él. O sea, yo estaba seguro que era él y por eso lo dije. Digo, la madre que me parió en el lío en el que me metí. Y digo, claro, cuando veo a Iker y veo que un compañero de la televisión catalana le pregunta, oye, ¿es verdad que has dicho esto? ¿Sabéis lo de las películas que se te pasa toda tu vida en un segundo por delante? Y me vi a mí de pequeño, con el biberón, haciendo la primera comunión, y me vi directamente en el ataúd. Iker Casillas dice que sí, lo confirma. Ay. Y tú ya ahí respiras hondo. Respiré una presión liberada tremenda y dije, una y no más. O sea, yo ya tengo que dedicarme a lo que me tengo que dedicar, que es hablar de fútbol y ya me cuesta, ¿sabes? Por lo cual, sí, lo pasé fatal y ese tipo de historias o lo tienes muy bien atado o si no, olvídate. Y después de hablar con tantos deportistas de alto nivel, a mí hay una cosa que me pasa, sobre todo pues esto, con gente así como muy pro, ese aura que tienen cuando llegas a un sitio y no sé, como que tienen un cierto aura que te impone un poco a veces. No sé si lo sigues sintiendo o ya estás como más acostumbrado, ¿no? Porque has hablado con mucha gente muy grande. Yo es que, te voy a ser sincero, nunca he tenido a ningún ídolo como futbolista, más allá de Kini, porque es que insisto, o sea, nunca me han... Y esto es algo que me inculcó en su día mi abuela. Mi abuela estuvo primero en la feria, hacía junto con mi abuelo y tal caballitos, y luego estuvo en una siderería. Y estuvo 30 años mi abuela yendo de casa a la siderería, de siderería a casa, descansando, si descansaba, un día al año. Y mi abuela me decía, estos son de carne y hueso. Y entonces, claro, Total. mi abuela te contaba cómo los futbolistas el día antes de jugar contra el Sporting iban a la sidrería a beber sidra. Claro. Y dice, que son gente normal, que van en chándal. ¿Qué más da que...? Pues toda la razón. Y nunca he idolatrado, nunca me ha causado esa sensación. Y como yo creo que les he tratado siempre de tú a tú, pienso que eso es algo que agradecen, porque los futbolistas o los deportistas de élite siempre tienen a una cantidad de gente a su alrededor que en un porcentaje muy alto siempre les dicen que sí a todo, que muy bien, que eres el mejor, palmaditas, y cuando ya no me sirvas me voy con otro.
Y el caso que yo les trate así, porque has hecho un partido de mierda, como le he dicho a varios, de menuda basura, tal cual, o bueno, cosas así, ¿no? Que creo que son importantes decirlas. Pues porque, oye, si a mí me viene Borja Iglesias y me dice, joder, después de hacer el ridículo, pues qué partidazo hice, ¿no? Pues no. Claro, tienes total. que decírselo. No, o total. Morata, o Rubén Yáñez, o Javi Fuego, yo qué sé, cualquiera. No, has hecho el ridículo hoy. Pues hay que decírselo. Tienes que trabajar para mejorar. Y tiene que ser normal. Efectivamente. Pero es que eso, como es lo raro últimamente, pues es como que dices tú, bueno, pues ya está, ¿no? Sí, pasando un poco al baloncesto ya, entrando ya en esta siguiente fase, tenemos una sección en esta nueva temporada que es la camiseta. Tú no has traído una, pero has escogido la de Claver. ¿Por qué en concreto la de Claver? Pues mira, le tengo especial cariño a Claver. No lo conozco a Víctor, no lo conozco. Desde aquí un saludo y mi enhorabuena por la trayectoria, pero yo tenía un muy buen amigo a través del fútbol, ¿no? Que te dan estas conexiones, que es Chechu Mulero, que fue director deportivo del Valencia durante un montón de tiempo, Valencia Basket. Y entonces, él es muy del Atlético de Madrid. Entonces empezamos a hacer muy buena relación, que coincidimos en unas charlas en su día, hace bastantes años. Entonces hicimos muy buena relación, seguimos hablando, y yo un día le dije, tío, porque él me preguntaba mucho por el Atlético de Madrid. Oye, ¿quién va a fichar el Atleti y tal, cual? Entonces yo le preguntaba de vez en cuando, ¿quién es el siguiente? ¿Quién? Gasol, tal. Me dice Víctor Claver. Y Víctor Claver yo creo que de aquí era juvenil, o incluso más pequeño. Claro, yo no le conocía a nadie, a Víctor Claver. Entonces como que le fui siguiendo, gracias a Chechu Mulero, le fui siguiendo durante toda su trayectoria y, joder, me alegraba muchísimo cuando le iba bien en Valencia, cuando firma por la NBA, ostras. Y le fui siguiendo y como que al final lo hice mío. Y me dio siempre un orgullo tremendo decir, joder, no como que yo lo descubrí, porque es obvio que no, pero decir, yo estaba ahí cuando no te conocía nadie. Cuando eras un chaval. Y nunca tuve la oportunidad de hablar con él, pero a nivel humano también me contaban buenas cosas de él y demás. Y entonces como que siempre fue un poco el outsider de toda esta grandísima generación de jugadores de básquet que hemos tenido y siempre he tenido predilección por él, ¿no? ¿A día de hoy te da tiempo a seguir algo de baloncesto o imposible? No mucho, la verdad. Veo más NBA que otra cosa, porque por el cambio horario con Estados Unidos, al trabajar para ESPN desde aquí, pues enchufo bastante la NBA. Estoy encantado ahora de que los Knicks estén o hayan estado donde están, porque creo que han hecho buena temporada, pero no puedo seguir como me gustaría, aunque sí que soy un enfermo de eso, de la familia, de todo lo que cuando hay sobre todo selección española, que ahí sí que me enchufo todos los partidos y la verdad que disfruto mucho. Justo hemos vivido una época súper dorada con grandísimos nombres, justo las de Claver, pero no sé si hay alguno por el que también tuvieras especial predilección, algún jugador de la familia que digas, este tío... Hay varios, Hay varios porque seguramente me vaya a quedar con Rudy. Porque Rudy es un tío que, ya no por los triples, pero la forma de jugar era como diferente, porque todo el mundo hablaba siempre de Marc, de Pau, de Navarro, pero Rudy era como dices tú, joder, este tío, no sé, como que tenía más flow. Le daba igual un poco, a veces daba la sensación de que... Sí. Ya fuera Estados Unidos o 100%. Serbia, le daba igual el rival que tuviera delante. 100%. Y era como que yo a mi bola, no me molestéis. Yo, mis historias, aquí está mi jardín, pero que no me pise nadie las flores. Y me gustaba por eso, porque le veía distinto y diferente. Y luego cuando estuve en la NBA también le veía muy, no sé, muy normal. O sea, en ese aspecto le vi siempre muy, muy constante y tenía especial predilección por él. Al igual que también he tenido mucha predilección por alguien que no era jugador, sino entrenador, ¿no? Sergio Scariolo. Que yo creo que siempre ha sido un hombre muy cercano y una figura muy cercana a los medios de comunicación. De hecho, os voy a contar una cosa. Yo tuve un lío con Pedrerol por culpa de Scariolo. ¿Por qué? Porque llega a la final, él es muy hincha del Inter de Milán. Sí. Entonces, de hecho, estuvo en la final. Sí, exacto. Ánimo, Sergio. La primera final que yo cubro de Champions es en el Bernabéu, Inter-Bayern. Y entonces, nosotros no teníamos los derechos, pero ya cubrimos y tuvimos acceso al estadio y tal. Yo estaba en Gol Televisión entonces. Entonces, me piden una entrevista que sea diferente, pero relacionada con el Inter. Entonces digo, hostia, Scariolo. Entonces, Scariolo dice en mi micrófono que Mourinho está fichado por el Real Madrid. Y entonces yo lo pongo en Twitter. Y alguien con muy mala baba, bienvenidos a Twitter, dice, que Rodrigo Fáez se quiere adjudicar la noticia primicia de que Mourinho firma por el Real Madrid. ¿Qué opinas de esto, Pedrerol? Y cuando yo estaba trabajando y cuando de repente veo no sé cuántas mil menciones, Jaleo. Digo, ¿qué cojones ha pasado, tío? Por culpa... Y además no era una noticia. Yo ponía Sergio Scariolo, 2 puntos, abro comillas, Mourinho entrenará al Inter la próxima temporada, algo así, cierro comillas. No es Rodrigo Fáez adelanta, sí. No.
pero alguien con muy mala baba, que además está intentando meterse en el mundillo, pues la soltó. Y me acuerdo que tuve que llamar a Pedrerol para decir, oye, tío, que no hay nada de esto, que mírate bien lo que he dicho, lo que he escrito y cómo se ha publicado esto. Y Pedrerol dijo, oye, pues perdóname también porque he saltado a la mínima, pensaba que tal cual, falta de contexto. Y claro, como que, tío, el disgusto que me acaba de dar Escariolo, ¿sabes? Que no es culpa de él, pero... Qué fuerte. Hablabas mucho de Gijón. Sí. Eres muy de Gijón. Hay una curiosidad que no sé, supongo que sabrás, que el año en que naciste nace el club, que muere en 2009. No sé si tienes recuerdos de la infancia, porque para la gente que no lo sepa, llegó a jugar varias temporadas en Primera División, en ACB. En ACB, y la verdad que yo me tragué muchísimos partidos de Liga LEP, del Gijón Baloncesto. Recuerdo además cómo... tanto el Gijón Baloncesto como el Sporting se ponían muy de acuerdo porque está el Molinón, hay un río, y está el Palacio de los Deportes de la Guía, o sea, están al lado, o sea, andando son minuto y medio. Y entonces ponían los partidos del Gijón Baloncesto antes del partido del Sporting o después, dependiendo de... para que no se solaparan, ¿no? Y entonces había un ambiente, y encima pasaron muy, muy buenos jugadores en su día por el Gijón Baloncesto, como, joder, me acuerdo de Blackwell, Wisby, que depende del comentarista, te lo pronunciará de una forma u otra, y conseguimos ascensos muy importantes. Por ahí pasaron Moncho Fernández, Moncho López, y sobre todo una personalidad, yo creo, del deporte mundial histórico, como Luis Escola, ¿no? Que nos lo cedió el entonces Tau Vitoria, nos lo cedió, y disfrutamos de gente muy top en muy poco tiempo, y es una pena porque se ha intentado otra vez revitalizar el baloncesto en Gijón, y no se ha conseguido todavía, ¿no? Pero yo creo que, sabiendo que Gijón es una ciudad que tiene una presencia en el básquet importante, pues yo espero que tarde o temprano pues volvamos a poder disfrutar, porque os aseguro que ambientes como el que yo viví de los ascensos, o sea, en pocas canchas he vivido ese ambiente. Sí. Yo te quiero preguntar porque has hablado sobre revitalizar el básquet en Gijón, pero hay una tarea que se tiene que hacer también, que es revitalizar o seguir dándole crecimiento al baloncesto en general en España. Una forma es a través de pues, la familia, éxitos internacionales y demás, pero otra forma también es el periodismo. No sé cómo valoras tú el periodismo que se hace de baloncesto, si te da para consumirlo. No te da. O sea, el periodista en España vive por y para el fútbol. Pero es que dentro del fútbol vive por y para el Real Madrid y a veces para el Barça. Y muy, muy, muy de vez en cuando para el Atlético de Madrid. Es que es una realidad y es una pena. Porque cuando la gente habla de otros equipos, la historia tan bonita del Mirandés o la historia del Eibar, tal, pero es una anécdota dentro de un mar de información sobre el Madrid, un poco del Barça y el hate este estúpido que hacemos los periodistas de entre los clubes, ¿no? Y yo creo que el baloncesto ahí ha tenido un momento clave, que es el momento que te dan los resultados de esa época dorada, y creo que tiene su espacio, pero tiene, para mí, menos espacio del que merece, porque al final estamos hablando del segundo deporte más importante de España, y creo que merece muchísimo más atención a todos los niveles. Y sé que mucha gente dirá, en tus 24 horas no tienes a ningún jugador de básquet. Calma, que llegará. Porque no controlo todo eso, pero llegará. Pero en el sentido de los medios de comunicación, que sí que tienen gente especializada y que se crea muy buen contenido en ese aspecto, creo que le damos mucha menos cabida de lo que de verdad merece, porque el baloncesto para mí es uno de los deportes a nivel táctico, si no el más importante, casi el más importante. Desarrolla muchísimo mejor la faceta cognitiva del deportista, mucho más que el del fútbol. Tú hablas con jugadores de básquet y son, en una parte muy importante, tácticamente mucho más inteligentes que los del fútbol. El otro día Luis Enrique lo dijo, al futbolista tienes que darle la mínima información posible, A, B y C, porque si no se aturullan y cortocircuitan. Cosa que en el básquet es distinto porque se piensa más, las tácticas las tienes que... Un montón de jugadas. Mucho más. Y yo creo que se merecen muchísima más cabida, y es una responsabilidad que tenemos los medios de comunicación, porque sobre todo aquí en España, insisto, se merece mucho más, y hay gente que encima está creando contenido a lo bestia, como drafteados, o sea, creo que hay unos movimientos muy interesantes que mola y que hay que darle mucha más visibilidad, ¿no? Y hablando también de esta revitalización, en las selecciones, tanto en la femenina como en la masculina, ahora está llena de jóvenes que están entrando pues como locos, sobre todo en la femenina, y Yana y Aguafam, que son dos jugadoras súper pequeñas, es como de repente son las que mandan y las que llevan el cotarro, junto a otras grandísimas como Mariano Ortiz, etcétera. Pero es como que se nota mucho esta revitalización. Y en el masculino también, ahora mismo solo tenemos un referente NBA, que sería Santi Aldama. No sé qué piensas
piensas también un poco de esto? Porque ahora, por ejemplo, también se habla mucho de los jóvenes yendo a Estados Unidos. ¿Qué opinión tienes al respecto? A ver, yo soy siempre de la teoría de que los deportistas de élite tienen que curtirse donde nacieron, ¿no? Y que luego ya cuando estén maduros, pero también es cierto que esto es en gran porcentaje de tema de dinero. Entonces, si a Santi, no lo sé, me lo estoy inventando, si a Santi le ofrecieron más pasta allí o que le gustaba y le movía más a nivel emocional jugar en la NBA que aquí en España, pues obviamente súper respetable. Pero sí que es cierto que a mí, porque luego haces el paralelismo con el fútbol y es un poco lo que pasa con Argentina y Brasil, que cada vez te llegan los jugadores a Europa más jóvenes. Y es una pena que la gente en su lugar o en su país de nacimiento no pueda disfrutar de esto de talento más allá de al principio de su carrera y al final, ¿no? Porque da la sensación como que te utilizo para estar aquí, pero luego me voy. Y la selección. La selección, efectivamente. Y luego me retiro aquí. Entonces, yo creo que eso además es una responsabilidad del propio del propio deportista de élite de decir, oye, creo que puedo ayudar a ser un referente aquí para intentar que cierto sector me vea como espejo, porque al final te faltan referentes, ¿no? Y más cuando tú dejas una sombra tan alargada como son Gasol, Navarro, Rudy y toda esta gente, ¿no? Total. Y entonces yo creo que ese hecho ayudaría muchísimo. Pero también es cierto que si tú como club no ofreces insisto con Santi, que igual es el que menos se merece todo este ejemplo, ¿no? Pero si tú, ponte un Madrid, un Barça, un Valencia Basket, un Baskonia, no pones esos medios, sobre todo económicos, para intentar rodear al jugador y que se sienta bien y que tenga que irse a otros sitios, pues también creo que deberían de ponerse un poco las pilas, ¿no? Sí. Por ir acabando ya, esta temporada tenemos una nueva sección que básicamente se dedica a preguntarte durante un minuto, elegir entre dos cosas, vale. con un concepto, Sí. y tú tienes que escoger cuál de ellas. El concepto son jugadores españoles con más altura. Y te vamos a dar a elegir entre dos y tú tienes que escoger. ¿Vale? No voy a acertar ninguno. Ya que veréis. busque... Sí, hombre, hombre, que sí. Soy Bueno, malísimo con las alturas. No, esto es divertidísimo, a mí me encanta. Vale. Yo fallaría todas. Vale. Pues cuando Yo es que quieras... voy a fallar Pero como todas, tienes que O sea, responder recordad tú. que estamos en la sala en la que Rodrigo Fáez siempre fracasa. Bueno, O sea, aquí... pero ahí, siempre hay oportunidades para resarcirse. no me quieras le veo damos, yo, cuando Venga, quieras le vamos. damos. Vale. ¿Abrines o Aldama? Joder, empezamos. Aldama. ¿Aldama o Darío Brizuela? Aldama. ¿Brizuela o Lorenzo Brown? Lorenzo. ¿Lorenzo Brown o Alberto Díaz? Lorenzo. ¿Alberto Díaz o Rudy Fernández? Alberto. ¿Rudy o Usman Garuba? Aruba. ¿Garuba o Juancho Hernán Gómez? Buah. Juancho. ¿Juancho o Billy? Willy. ¿Billy o Sergio Yul? Willy. ¿Yul o Pau Gasol? Pau. ¿Pau o Ricky Rubio? Pau. ¿Ricky Rubio o Hugo González? Ricky. ¿Hugo González o Jaime Pradilla? Jaime. ¿Pradilla o Marc Gasol? Marc. ¿Marc o Felipe Reyes? Marc. ¿Felipe Reyes o Juan Carlos Navarro? Felipe. ¿Navarro o José Manuel Calderón? Calderón. Tiempo. Ojo. ¿Cuándo? Diría Has acertado bastante, que sí. Ya, creo ya, que ya. solo has fallado La de... dos. Sí. ¿Dos? Sí. Diría Yo que creo sí. O sea, has acertado un montón. Sorprendentemente, porque la de... Había una que se diferenciaban por 2 centímetros. Y yo he dicho, y lo has acertado. Ah, la de Garuba y Juancho. Y Juancho, ya has acertado Juancho. Creo que solo has fallado la A de ver. Alberto Díaz contra Lorenzo Brown, creo. O Alberto Díaz contra Rudy, una de las dos. Sí, Me he sí. tirado un par de triples también. os digo. Pero han entrado Oye, la has gran acertado, mayoría. Muy bien. Con Hernán Gómez sí que es cierto que Buen con los reto. dos coincidí un día en Gijón. No, era con Willy, fue con Willy. Porque estuve en un bar con él, porque ellos se dedicaban en infancia, los padres les llevaban por ahí, por Asturias. Sí. Y entonces él vuelve cada poco y tal, y me acuerdo de tal. Este Lo es tenía más controlado. alto. Pues son altísimos estos Sí. centímetros. Una cosa tremenda. Poca Qué diferencia, ¿eh? Ya hemos llegado al final de la entrevista. Ya, es muy corta esta. ¿Te lo has pasado bien? ¿Has estado Sí. cómodo? O sea, igual pido perdón porque hablo demasiado, Bueno, No, no, el mejor. objetivo. pero no, muy bien. Se me ha hecho corto, que como siempre digo yo, es la mejor señal de una entrevista. Correcto. Me gusta, Por me lo alegro. cual- Esperamos verte pronto, seguir tus formatos de cerca, que personalmente nos gustan mucho. Y a vosotros, pues si os ha gustado este episodio, ya sabéis, dadle like, suscribíos y dejadnos un comentario a ver quién nos apetece ver por aquí. Y Nos activar vemos. notificaciones, que es importantísimo para Eso no es, perderos eso nada. ¿vale? Eso es. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao.